La Constitución mexicana de 1824 principalmente se refleja en la adopción del sistema federal y la división de poderes. En el caso del sistema federal, se establecía que la nación estaba compuesta por estados libres y soberanos en su mismo régimen interior, por lo que es similar al modelo de los Estados Unidos. Un ejemplo es cuando México se convierte en Estados Unidos mexicanos, reconociendo la autonomía de las entidades como lo fueron Jalisco y Zacatecas, para tener sus propias leyes y gobiernos estatales. En el caso de la división de poderes, se separaron las funciones del gobierno en tres poderes, el cual fue ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo con Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial con una Suprema Corte de Justicia. Bueno, en el legislativo era igual que el ejecutivo. Entonces, en las 7 leyes constitucionales de 1836, la autoridad que fungía como máxima representación de la justicia estaba a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Un ejemplo es que la Suprema Corte de Justicia estaba compuesta por ministros, lo cual eran los órganos encargados de velar la correcta administración de la misma, de justicia en los tribunales de los departamentos y de aplicar leyes en el ámbito federal. Aunque estrictamente no era como tal un poder judicial, cabe mencionar que las 7 leyes crearon también el supremo poder conservador, el cual igual era un órgano único con la facultad de declarar la nulidad de una ley o un acto de los otros poderes si estos eran inconstitucionales. La importancia central de la historia jurídica nacional de la Acta de Reformas de 1847 radicaba en 2 partes claves muy importantes. Uno era restablecer el federalismo y el más significativo, el juicio de amparo. En el juicio de amparo se establecía un medio de protección en los derechos de los habitantes frente a los abusos del poder legislativo y ejecutivo. Un ejemplo, si una ley federal o estatal atacaba directamente las garantías de un ciudadano, podían recurrir a este amparo para que un juez determinara si esta ley debía dejar de aplicarse, y pues fue el origen del amparo mexicano, un instrumento jurídico fundamental hasta la actualidad, que como hemos estado checando últimamente, ha estado mucho esta polémica y entrando demasiado en vigor esta ley. Por otra parte, lo que implicó las leyes de reforma de 1859 a 1860 fue la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, separando las bases de un Estado laico en México. Las implicaciones fue la secularización. La Iglesia Católica pierde completamente el control de funciones que pasen en el Estado. Un ejemplo fue cuando se creó el registro civil en 1859, quitando a la Iglesia el manejo de nacimientos, matrimonios y de funciones que pasan a ser parte de más bien de un acto civil. Y como segundo punto, la nacionalización de bienes. Estos expropian los bienes del clero. En ejemplo de este caso son los templos, conventos y grandes propiedades de la Iglesia que pasaron a ser propiedades de la nación. Esto igual en la ley de la nacionalización de bienes eclesiásticos de 1859. La libertad de cultos.
Se permitió la existencia de otras religiones aparte de la católica. Esto en la Ley de Libertad de Cultos en 1860. Y finalmente, las características de la Constitución de 1857 fue una constitución de corte liberal federalista y que pasó de una fuerte énfasis en las garantías individuales y las limitaciones del poder. Sus características principales fueron las garantías individuales, que por primera vez se concluyó un catálogo extenso de derechos fundamentales. En este caso se garantizó la libertad de enseñanza, de expresión, de imprenta, el derecho a portar armas para legítima defensa y claramente se prohibió la esclavitud y la pena de muerte por delitos políticos. El federalismo restablecido reafirmó la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y federal. La supresión de corporaciones. Esta buscaba la eliminación, la existencia legal de corporaciones con privilegios, especialmente los civiles y eclesiásticos, las bases para las futuras leyes de reforma. El poder legislativo fuerte. Inicialmente adoptó un Congreso unicameral, una sola cámara, dándole gran favor, buscando limitar al Ejecutivo. Y pues de las preguntas, eso sería mi explicación.